Ministerio kia pa amor. Pasombra for di den hopia flexiona angostia di corazon mi a escriboso co pilagrimanan no pa seboso briat tristo pero pa boso forza di e amor comiten asina abundamente pa boso. Según consta investigada en estudio de Pablo Sodidos Pisel Carta na e Corintunan no está observado e apostelta mas siya interesa den e bienestar di e iglesia. Aunque nunca tabata fácil pasigue Elohim so kamindanan den e mundo aquí llena copica den e prome siglo declarando bomes on misyan por evolving dificultanan serio. Pablo ta prepara a iglesia pa enfrenta e dificultad nan aquí, tanto interno e externo, e tasinya nan pa forma on corpa uni, den amor generoso, for di e consejo, aquí awenos por sinya pa ta e aroma guiando na vida. Elohim so consuelo den sufrimiento, quien ta consola nos dentur nos tribulación, pa asinanos lo porta capas, pa consola es nan depende daten qualche trouble problema cue consuelo cual mosnes ta wordo consolador de Elohim. 2 Corintios e carta epistel den cual Pablo tapapia hopi extensivamente tocante consuelo e iglesia tabata pasando dor un tempo difícil e Pablo su carta anterior a hundinan den un estado de tristeza pero e tristeza y tabata santo guiando na arrepentimiento asina e Pablo no quiere pa e tristeza e pudera tinan pero más bien conan uno consola emis a pasador di tempunan urako sa propio vida tabata na risiko e el abira di descoracia pero Elohim a console e awor eta transmite e consuelo y na iglesia. Santidad y sinceridad del ministerio. Awor esa kita nos orgullo, nos consensi, ta testifica con nos a comportar nos mes den el mundo, especialmente den nos relacionan con gozo, que integridad, sinceridad santo, nos ahasasina no, depien doribas sa pidoria munda dano pero riba Elohim so gracia. Algún gente desprecia a Pablo acusando edita débil y indeciso. Pero el motivo aquí es así una cosa cuyo consejo lo wordo recibe y acepta tabata necesario para el apóstol defende somes contra de tal acusación como un gente él la considera somes insignificante pero para gracia de Elohim y por gaba diton on conciencia clara. Y a Jesús so constitucionan por visa coco confianza, coso conducta tabata santo y sincero puro, tanto de iglesia y papo di aquí. Pa el motivo aquí, Pablo so escribimentunan, tabata liberdi intencionan escondi, el a espera que cartanan, aquí lo wordo, él esa y comprende den en contexto e di santidad y sinceridad e cita, escribidor de amor pa nan e buscando solamente nan bienestar. Pai comporta co sabiduría. Mita llama Elohim como mi testigo y me estaca pencha mi vida riba isaki ko isaki tabata papor sparboso kumi no abini bek na Corinto. Tenso prome carta Pablo a informa a Corintonan y ruta ko le planya tuma. Don un carta más después en el informanan ko lo visita nan dos vía. Sin embargo, él cambia su plan y decide panuhasi y prome visita y cambiunan aquí agia algun pa que critic y di ta instabil y vacilando que ipakiko él cambia su mente. Pablo su presencia na Corinto tabata parse necesario pa motivo di e problema nan enan pero oposición ko la contra con implica con confrontación ko quiere evita pa motivo di gran amor ko tabatin panan. Perdón e restauración. Ken kubuso perdona, ami tambi ta perdona, ilo que mi perdona, si tabatin algo pa perdona, mi perdona din vista di Misaya pa boso motivo. Mientras ko Pablo tabata riba so caminda patrovas dito baina Corinto, por di trovas Pablo baina Macedonia, pero tabata grandemente hansya afili, pasombra dito no atop natoroas padon en hostia, tora kanti di iglesia na Corinto.
días después, Tito finalmente atopa Pablo na Macedonia. El avise con iglesia reacciona masya favorable na postel so espirtamentonan. Ondi asuntunan ko enan mester a resolve utabata concerning disiplina di iglesia, obedeciendo ay apostel partido ofensor, awordo reprende, inan acepta represión squal, awor Pablo apidinan patuma siguiente paso, perdón restauración, fragancia di Misaya, pasombra nosta pa Elohim, holodoshi fragancia di Misaya, maimel, tiis na ko atawo, wordo sa baymen memin, tiis na ko sa perese. Comentado arriba con Elohim a abrir con porta pa evangelio, wordo predica exitosamente na troas. Pablo ta rementaden un grito de alabanza y victoria, pero gracias sea na Elohim, quien semper tagia nos manera katibunan den Misaya so procesión triunfal ita kusa nos pa plama aroma de conocimiento de DJ tor caminda. Manera on fragancia kota plama tor caminda conocimiento di Misaya ta alcanza tor alma pa Corinchonan manera nanos fragancia aquí ta di vida eterno. Sin embargo, paes nan kendita rechaza llamada isa kita un holo di morto. Pilhando veriba responsabilidad ko esaki tani sendra. Pablo ta explica ko mensaje Mr. Wordo duna sinceramente sin buscar ningún ganancia personal, sino salvación de escuchadonan. El mensajero fiel aquí a 13 en noticia de alegría con cambio maravilloso a toma lugar entre creentenan de Corinto. Hopia acepta instrucción contiene den Pablo so kerta arrepenti dinan tikanan nan vida no tabata on reproche más na cristianismo, pero ejerce una influencia poderoso na favor de santidad práctico. Arrepentimiento cual tabordo produce por di influencia de gracia divino riba corazón logiana confesión abandonamiento di pica tal tabata frotanan cual apostel a declarar ko awordo mira den vida di krientanan di Corinto.